Bueno chicos, hola. Bueno, nada, ya saben que esta va a ser la plataforma por la cual nos vamos a manejar mientras que pasa toda esta situación. Hoy nos tocaba ver en clase lo que eran patologías dermatológicas, sin embargo, bueno, vamos a hablar más o menos por este medio de lo que se trata. Las lesiones elementales en la piel se dan en dos formas, o se dividen en dos, en las lesiones primarias y en las lesiones secundarias. Cuando hablamos de lesiones primarias, quiere decir que esas lesiones se generan en una piel normal, es decir, que no tiene una lesión previa, como por ejemplo pueden ser lesiones pigmentarias, vasculosanguíneas, artificiales como lo son los tatuajes, porque bien ese pigmento al entrar en las capas de la piel genera una lesión, y pueden ser también lesiones de contenido sólido como las ronchas y los comedones. Y cuando hablamos de lesiones secundarias es cuando hablamos de lesiones que ya se dan en una piel que fue lesionada anteriormente, y mayormente son lesiones que tienen residuos a eliminarse como escamas, costras o escaras, y se caracterizan por tener una pérdida de solución continua como una erupción o una úlcera, por secuelas como unas cicatrices o unas estrías. Es decir, las lesiones secundarias siempre tienen partículas de desecho, bien sean por ronchas, ¿okay?, por escaras que se separan, o por fluido, es decir, segregan, siempre van hacia el exterior. Ahora bien, para empezar a hablar un poco más profundo sobre algunas patologías, tenemos la dermatitis. La dermatitis significa generalidad y es un proceso inflamatorio de la piel local que se presenta tanto en lesiones primarias como en lesiones secundarias, que pueden tener una evolución aguda o crónica, y se caracteriza por tener eritema, descamación, edema o prurito. Cuando hablamos de descamación, estamos hablando de una lesión secundaria, y prurito pues también viene a ser una lesión secundaria porque es un material de desecho. Y eritema y edema pues podría ser primario porque simplemente estamos hablando de vascularización. La dermatitis tiene causas exógenas, es decir, son de origen externo, que puede ser por contacto, es decir, esa dermatitis se me puede contagiar de otra persona simplemente porque hay un roce entre piel y piel. Puede tener también una causa inmunológica, que puede ser por una alteración interna del organismo, como una eczema varicosa, que sería, y tenemos causas vasculares y hormonales que pueden ser por eczema seborreico. Continuando, tenemos el acné. El acné es una patología que se caracteriza por una inflamación de la unidad pilosebácea, es decir, tiene sebo, contiene grasa, se presenta a cualquier edad, mayormente en la adolescencia por todos los cambios hormonales que presenta el ser humano. Incluye también a los neonatos, sí, a los niños, porque hay un paso de la testosterona a través de la barrera placentaria. En esta patología, la glándula sebácea elimina sebo y elementos citoplasmáticos. Al aumentar la producción de sebo, se aumenta la producción de la superficie corporal, provocando el pelo y la piel seborreica. Es decir, al haber una producción más abundante del sebo, este va a querer salir a la capa externa generando estas mal llamadas pepas, ¿ok? Hay varios tipos de acné y como ya les dije, se da por inflamación, pero hay dos tipos, los no inflamatorios y los inflamatorios. Los no inflamados son los puntos blancos y negros, los comedones, los típicos puntos negros que les salen a la mayoría de los seres humanos, y los inflamados que se dividen en dos, los superficiales y los profundos. Los superficiales tenemos las pupilas y pústulas, y los profundos tenemos los nódulos y los abscesos, es decir, son muchísimo más grandes a los no inflamados. También el acné se divide en grados, tenemos desde el primer grado hasta quinto grado. El primer grado solamente tiene comedones abiertos y cerrados. El segundo grado, además de tener comedones abiertos y cerrados, presenta más pústulas. En el tercer grado tenemos comedones abiertos y cerrados, tenemos pústulas, además de tener nódulos. En el grado 4 tenemos comedones abiertos, comedones cerrados, pústulas, nódulos, y tenemos quistes y abscesos, es decir, ya es un grado muchísimo más grande, hay
volumen en estas estructuras, y en el quinto grado tenemos todas las anteriores aunado a cicatrices, es decir, dejan muchísima más marca, ¿ok? Son muy grandes. Para continuar tenemos las infecciones bacterianas, como la piodermitis y la escabiosis. La piodermitis son todas aquellas dermatosis causadas por bacterias que invaden la piel, ¿ok? Y se clasifican en dos, en primaria y en secundaria. Al igual que la explicación que les di al principio, se divide las primarias en que afecta a una piel sana, es decir, una lesión previa, y afecta una piel alterada. Mayormente se da donde ocurrió una quemadura o donde hubo sarna. También tenemos la escabiosis, que es una enfermedad pruriginosa, es decir, contiene prurito, causada por un ácaro. Se transmite por contacto directo o por contacto sexual. Se caracteriza por pápulas pequeñas de base erimatosas, es decir, tienen color, y a veces genera una costra hemorrágica, es decir, sale una costra, pero esa costra, en vez de ser sólida y proteger, ella es una costra hemorrágica. Además, la escabiosis presenta prurito nocturno porque la larva, el gusano, empieza a buscar salida para conseguir oxígeno, ya que le hace falta. Se da mayormente en pliegues cutáneos, como las axilas, los glúteos, el perineo. Mayormente en los adultos no afecta ni la cabeza, ni el cuello, ni el cuero cabelludo. Sin embargo, en los niños sí. La miasis también es una infección bacteriana y se da por el depósito de los huevos de las moscas en una piel lacerada, es decir, en una herida que no tenga el contacto, que tenga el contacto hacia el exterior y no esté cuidada. Y esta patología se da cuando ya, después de que esa mosca dejó el depósito, la larva empieza a salir. Mayormente esta patología se da en orificios naturales como el de los oídos y el de la nariz, ya que son sitios más fáciles donde las larvas pueden dejar sus huevos. También tenemos patologías dermatológicas que se dan por virosis, y es que podemos mencionar varios tipos de virus que afectan directamente los tejidos de la piel. Podemos empezar con el herpes labial, que es caracterizado por lesiones vesiculosas en la boca que generan esa sensación de quemor, de ardor, y estas también se pueden generar a nivel ocular. Así como también el herpes zóster, o mal llamada culebrilla. Es un agente, el que la produce es un agente similar al de la varicela, que queda latente en los ganglios de las raíces espinales posteriores, es decir, en la vía sensitiva. Se divide en dos, en cutáneo o mucosas, que se dan vesículas duras y que no se pueden romper fácilmente y abarcan todo el recorrido del nervio, es decir, el dermatoma. Además de tener también las neurales, que se van hacia las astas posteriores de la médula, es decir, las sensitivas, y generan tanto dolor. Esta patología se puede dar en cualquier edad y mayormente en adultos inmunodepresivos. También se caracteriza por tener una sensación quemante y punzante, y que actualmente no hay una cura científica para ello, sino que hay medicamentos que simplemente pueden parar el recorrido de ella, de esta patología, y también pueden disminuir los síntomas. Por último, tenemos las patologías dermatológicas provocadas por los rayos del sol. Tenemos dermatosis provocadas por exposición solar y fotoprotección. Cuando hablamos de fotobiología, es de que el sol
emite una amplia cantidad de radiaciones electromagnéticas, pero la más importante es la que pertenece al aspecto fotobiológico, ya que tienen un efecto en los seres vivos muy grande, provocando así patologías en la piel y de una cantidad muy grande de enfermedades cutáneas. Las más comunes son las patologías fotodermatitis. La fotodermatitis nos puede ocasionar quemaduras solares, nos puede ocasionar fotoalergias, es decir, además de quemar, también nos pueden generar una especie de sarpullido, esa zona que fue lesionada. También podemos tener urticaria solar, la cual aparece pocos minutos después de la exposición al sol, persisten alrededor de una hora los síntomas. Y también tenemos la erupción poliforme lumínica, que es más frecuente en mujeres que en hombres. Todas estas patologías fotobiológicas, es decir, que son por los rayos del sol, por esos rayos ultravioleta, son más frecuentes en mujeres que en hombres por la sensibilidad de las mismas y por el tejido de la piel tan sensible que es. Les recomiendo que amplíen muchísimo más el tema. Yo les dejé el libro de dermatología básica donde pueden encontrar muchísimas más, y la semana que viene tenemos el examen por esta misma plataforma, por Classroom, donde lo van a poder resolver.